¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, señores y señoritas? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy les traigo una reacción muy interesante y bastante bonita, una historia bastante conmovedora, podríamos decirlo así. Tiene que ver mucho con lo que vivimos hoy en día. Es una tradición que viene desde esa época. Es una tradición bastante antigua. Tiene que ver mucho también con la religión católica. Se celebra precisamente ahorita el 8 de diciembre. Se celebra especialmente esta fecha, que es muy curiosa porque tiene que ver con la parte militar del ejército español en su momento, ¿no? Hace algunos siglos. Esperemos les guste, comando. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan, dejen el like y arranquemos de una vez, comandos. ¡Se avistan los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Para entender el milagro de Empel tenemos que remontarnos un poquito antes, a la toma de la isla de Bommel por los españoles. Mansfeld llegó a la orilla meridional del Mosa, donde hizo acuartelar el grueso del ejército español, y mandó a Boadilla que ocupara la isla de Bommel. Sin dudarlo, Boadilla cruzó el río con 4.000 a 5.000 hombres y tomó ese minúsculo terreno de escasa importancia para los rebeldes. A su vez, envió varias patrullas a proteger los diques de contención construidos para evitar que el agua anegara la isla. Y es que, si el enemigo tomaba varios de ellos, podían llegar a inundar Bommel y lanzar sobre los españoles toda la potencia contenida de los ríos. Con el terreno conquistado, Mansfeld partió hacia Harpen, a 25 kilómetros de la isla, dejando al maestre de campo al mando. Los rebeldes, al ver que los españoles habían conquistado Bommel, se juntaron en Holanda y en Gelanda, y armaron y se guarnecieron de muy buena infantería y más de 200 navíos, entre grandes y pequeños. Muchachos, yo sí desconocía totalmente que España también hubiera conquistado, bueno, el terreno de Países Bajos, ¿no? Que ahorita se llama así realmente, no es Holanda. Aquí en Latinoamérica tenemos la costumbre de llamarlo Holanda, pero realmente el nombre es Países Bajos, ¿no? Desconocía que había conquistado algunos terrenos de ese país, ¿no? Al mando de la armada rebelde se distinguía el conde de Olac, quien, impulsado por el odio a los españoles, ordenó un ataque masivo desde sus buques. A la isla se arrimaron los rebeldes con su armada y cortaron 2 diques junto a la villa de Bommel, pero el que está entre los lugares de Drill y Rosan, que es donde Francisco de Badilla tenía alojados y repartidos los 3 tercios españoles que ya fueron nombrados, no lo pudieron cortar, aunque lo intentaron por muchas y diversas partes. Francisco, con su gran experiencia y valor, había repartido las guardias de manera que, aunque los rebeldes acometieran por cualquier parte, hallaran mucha resistencia, señala un militar español. A continuación y sin ninguna piedad, los rebeldes abrieron los diques que habían conseguido tomar por la fuerza. Así, en apenas unos minutos, el agua se lanzó sobre los tercios españoles con más fuerza que una carga de caballería pesada. Boadilla, casi sin tiempo de reaccionar, ordenó a sus hombres abandonar el campamento y dirigirse con la mayor celeridad posible hacia una de las posiciones más elevadas de la isla, el monte de Empel. La batalla acababa de comenzar. Al igual que el sufrimiento de todos los soldados de los tercios, quienes, totalmente rodeados por buques enemigos y agua, se apresaron para la defensa decididos a no regalar su vida sin combatir hasta la muerte. Lógicamente ya estaban listos, ¿no? Alrededor tenían agua y buques, estaban en una pequeña isla. ¿Qué puede uno esperar ahí, muchachos? Realmente la muerte. ¿A dónde va a pegar usted? ¿A dónde va a correr? Difícil la situación en ese momento para estos soldados. Con todo, los españoles fueron aquella noche cañoneados con fuego de artillería y mosquetería rebelde hasta la saciedad, algo que aguantaron estoicamente durante horas. Sin embargo, con la llegada de la noche, los decididos miembros de los tercios devolvieron el fuego y pusieron en fuga a sus enemigos. Se acababa de ganar una pequeña batalla que podría haber decidido la guerra si los españoles hubieran sido derrotados. Por su parte, Olac, asombrado ante la tenacidad de los defensores, decidió retirar los barcos del alcance de las armas católicas. Aunque habían conseguido acabar momentáneamente con sus enemigos, los infantes españoles sabían que, aislados como estaban en un pequeño monte, tenían muy pocas posibilidades de salir con vida. Por ello, y con el conocimiento de que el paso de los minutos disminuía las posibilidades de escapar con vida de aquella encerrona, Francisco de Badilla ordenó a un soldado atravesar el bloqueo en una pequeña barca con varias cartas de auxilio. Entre ellas se podía distinguir una que tenía como destinatario a Mansfeld, el que más cerca se hallaban de los lugares de los hechos. Al día siguiente, Era el
creo que estaba a 25 kilómetros, si no estoy mal, ¿no? O sea, no, estaba bastante retirado. A sabiendas de que el fuego podía acabar fácilmente con ellos, los españoles trataron de fortificar el monte para, al menos, resistir hasta la llegada de los refuerzos. El socorro llegó el día 6, cuando Mansfeld envió una carta a Boadilla proponiéndole un descabellado plan. El conde planeaba asaltar a la flota rebelde con unas escasas 50 embarcaciones en un intento de romper el sitio. Solo había una remota posibilidad de conseguirlo, pero era la única opción para salvar a los cercados. Por ello, Boadilla armó a su vez 9 barcazas para reforzar el desesperado ataque. En las barcazas Boadilla situó unos 300 militares dispuestos para el combate. No obstante, el asalto nunca se produjo, pues las tropas enemigas, aprovechando su inmensa superioridad numérica y armamentística, arrebataron espada en mano varias posiciones a los defensores. Así, si antes la misión era casi imposible, ahora se convertía en un suicidio. Hambrientos, vestidos con ropas radias, empapados y superados en todos los frentes, los españoles ya no tenían ningún cartucho al que recurrir. Ahora solo les quedaba morir como héroes y dejar una huella imborrable en la historia, llevándose consigo a todos los rebeldes que pudieran. En la mañana del día 7 todo parecía sentenciado para los soldados españoles. Sin embargo, aquella mañana uno de los miembros del tercio encontró algo muy especial que, según la tradición, cambió radicalmente el devenir de los acontecimientos. Un soldado encontró accidentalmente, mientras cavaba una trinchera, una tabla flamenca con la imagen de la Virgen María, a la que se encomendaron los españoles dispuestos a vender cara a sus vidas. Ello levantó los ánimos y fue interpretado como un buen augurio. Animados como estaban ahora los miembros del tercio, Boadilla tomó la iniciativa y reunió a sus capitanes para decidir cómo actuar. Concretamente, el maestre de campo pretendía quemar las banderas, desarmar los cañones y finalmente lanzarse en un último y valeroso ataque sobre la armada rebelde hasta derramar la última gota de sangre por España. Ese mismo día, Olac envió a varios emisarios para ofrecer una rendición honrosa a los españoles. Tuvo una tajante negativa como respuesta, y es que los soldados de Boadilla lo tenían claro: preferían morir cruelmente en combate rodeados de cientos de enemigos a capitular. Todo quedó visto para sentencia. A la mañana siguiente los miembros del tercio se lanzarían contra los navíos para liberar su última batalla. Pero al amanecer del 8 de diciembre se produjo un acontecimiento que los españoles no dudaron en bautizar como el Milagro de Empel. Durante la noche, un gélido viento se alzó sobre el río y congeló sus aguas, algo que no había sucedido en Bommel desde hacía muchísimos años. Aquella jornada de frío se convirtió en un factor militar determinante, pues la inmensa flota rebelde tuvo que abandonar el asedio y retirar sus buques para evitar que se quedaran encallados en el hielo. Perplejos por la situación, los soldados de Olac no les quedó más que maldecir durante su repliegue. Cuando los rebeldes iban pasando con sus navíos río abajo, les decían a los españoles en lengua castellana que no era posible sino que Dios fuera español, pues había usado con ellos un gran milagro, completa el militar español en su obra. Boadilla llamó en voz en grito a sus soldados para que tomaran sus picas, mosquetes y arcabuces, pues era la hora de aprovechar su ventaja. Decididos, los miembros del tercio montaron en sus barcazas, más manejables que los grandes barcos rebeldes, y, tras atravesar con ellas el hielo, asaltaron el fortín que el enemigo había fabricado en las orillas del río Mosa. Finalmente los españoles obtuvieron una victoria inimaginable. No obstante, el combate ni siquiera se inició, ya que los rebeldes corrieron para salvar sus vidas al ver las barcazas hispanas. Con la posición tomada, ambos bandos sabían que la contienda había tocado a su fin, pues, aunque se produjera un deshielo, los buques de Mansfeld pronto llegarían a socorrer al tercio de Boadilla. La batalla había acabado y, para el asombro de todos, la victoria pertenecía a los soldados españoles. Después de este curioso suceso, la Inmaculada Concepción fue tomada como patrona de los tercios y años más tarde de la infantería española. Y es que, ya fuera por intervención divina o no, lo cierto es que gracias a la moral que les dio su imagen, los soldados vivieron para combatir otro día más y gritar una vez más: Santiago y cierra España. Bueno, comando, es una historia bastante interesante, ¿no? Yo realmente nunca la había escuchado. Aquí se celebra también en Colombia el Día de la Inmaculada Concepción, el día 8. Y el día 7, antes, se coloca unas velitas, el Día de las Velitas, la llamamos acá en Colombia. No sé si en otros países se celebre, pero aquí particularmente se celebra de ese estilo, ¿no? El 7, con unas velitas, que es como pues, lo que yo he escuchado, que es como para iluminar la llegada de ella. Y ya el 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una fiesta católica muy, muy especial para los católicos creyentes fervorosos de esta religión.
No conocía esa historia, me parece una historia bonita. Creo que muchas veces en nuestra vida militar o los que fuimos militares siempre buscamos algo que nos permita hacer cosas imposibles, ¿no? En este caso, pues los tercios españoles en su momento encontraron esta tabla, lo que nos dice el video, reconocieron una señal divina en el mismo y dijeron, no, aquí no nos entregamos, aquí morimos hasta el final, ¿no? Hay que recordar también que la religión católica en esa época pues era una religión bastante arraizada y afianzada en la gente, ¿no? Eran muy creyentes, ¿no? Cosa que no pasa hoy últimamente. Pero pues lógicamente en esa época la cosa era distinta. Y pues recibir un tipo de milagro, podríamos decirlo así, donde se congelaron las aguas y no permitieron los buques navegar de la mejor manera, pues afianza más esa creencia, ¿no? De que realmente había algo detrás de todo lo que estaba ocurriendo y ese algo era pues la Virgen. En fin, una historia bonita, vuelvo y le repito, comandos. Me gustó, por eso casi no hablé en el video porque estaba muy concentrado escuchando toda la narrativa de la historia. Me transporté allá, me imaginé cosas. Me imaginé muchas cosas que pudieron haber vivido estos soldados en esa época, porque en esa época la guerra era dura, ¿no? La guerra era bastante cruel. Y recibir un milagro de esta manera, muchachos, todas las cosas se dieron para que ellos pudieran continuar y en ese momento dar un golpe y asestar una victoria en esta batalla, ¿no? Interesante video, comandos, interesantísimo. Y aún más interesante saber que la Virgen es la patrona de la infantería española. No lo sabía tampoco. No lo sabía. Interesante. Muy, muy interesante, muchachos. Aquí en Colombia creo que la patrona es la Virgen del Carmen, si no estoy mal. Bueno, yo no fui infante, realmente yo fui de otra arma, otra especialización. Pero creo que si no estoy mal es la Virgen del Carmen. Y el 9 de diciembre, un día después de la Inmaculada Concepción, se celebra el Día de la Infantería aquí en Colombia, ¿no? Del Ejército Nacional de Colombia, muchachos. Les repito, comandos, interesante video, muy bonita historia. Muy bonita historia. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videito, dejen el like. Y nos estamos viendo y oyendo en uno próximo, muchachos. Chao.